Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Que nos dice Pablo, dice así: ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinéis, para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque a lo que pienso, Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros necios por amor de Cristo y vosotros prudentes en Cristo. Nosotros flacos y vosotros fuertes, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y somos heridos de golpes y andamos vagabundos. Y trabajamos obrando con nuestras manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y sufrimos. Somos blasfemados y rogamos, hemos venido a ser como la hez del mundo, el desecho de todos hasta ahora. No escribo esto para avergonzaros, mas amonestaos, ¿qué pasó? Amonestóos como a mis hijos, os amonesto como a mis hijos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por lo cual os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os amonestará de mis caminos, cuales sean en Cristo, de la manera que enseño en todas partes, en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si nunca hubiese yo de ir a vosotros. Empero, iré presto a vosotros, si el Señor quisiera, y entenderé no las palabras de los que andan hinchados, sino la virtud. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con caridad y espíritu de mansedumbre? Amén. Acá podemos darle como título Padres Espirituales a este mensaje. Partiendo del versículo 8, a partir de ahí traigo esta ilustración, y es que a veces hay cristianos que se consideran tan súper espirituales y tan independientes de la iglesia y de Dios, que ya no tienen hambre y sed de justicia, ni son pobres en espíritu y son ricos también, y actúan como reyes. Esto es, han alcanzado un autoexaltado estado espiritual sin la ayuda de Dios y de nadie. Son los inflados de los cuales Pablo nos ha venido hablando. Así que Pablo, y esto hace parte de todo el capítulo 4, habla de que los siervos de Dios son ayudantes de Dios. Y hay que tener en cuenta esto. Nosotros los ayudantes de Dios, los pastores, los siervos, los ministros, como usted los quiera llamar, predicamos el Evangelio, enseñamos, orientamos, oramos, acompañamos a las personas en sus procesos de alegría o de tristeza, alimentamos a las ovejas, pero como en el caso de Pablo, muchas de estas ovejas nos olvidan por completo.
y empiezan luego a menospreciarnos. Es eso lo que Pablo está planteando. Muchas de esas ovejas en su estado carnal, es decir, inmaduros, como lo hemos visto en los primeros capítulos de Corintios, son carnales, y en esa carnalidad actúan como si hubieran sobrepasado a su pastor, que es mucho mejor que el pastor, que sabe más que el pastor, que orienta más que el pastor, y posiblemente, pero no puede llegar a ese grado de creerse o ultrajar, creerse que es el pastor cuando no es, y puede que tenga toda la capacidad y sea mejor que el mismo pastor, pero no es el pastor en ese sentido. Entonces, esa es la condición que se está mostrando dentro de esta carta en estos primeros 4 capítulos. Por eso Pablo le dice a ellos de una forma muy sarcástica: ojalá reinaran para que nosotros reináramos con ustedes. Eso le pasó a Pablo. Y está hablando un poquito de términos escatológicos, pero también ahí en esa parte, no, ustedes ya están pues hechos, no, pues es que mejor dicho, en palotas pues yo aquí, le dice Pablo a ellos. Ahora, así como le pasó a Pablo, nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, seguimos con nuestro interés personal como pastores por las ovejas, por el rebaño. Y siguen existiendo divisiones y siguen dándose las preferencias de prefiero a este pastor que a este otro, pero llegará el día en que estemos todos unidos en Cristo Jesús, porque es lo que plantea Pablo frente a esa gran problemática de las divisiones y de las preferencias. Y como he concluido yo en esa parte, si usted prefiere los hombres, seguir a los hombres, listo, siga a Jesús. Que Jesús fue Dios 100% y humano 100%. Y 100% humano en la perfección. Ese es el hombre perfecto. Siga ese, por favor. A veces la gente desprecia a muchos mensajeros de Dios, y ya no solo pastores, sino a muchos mensajeros, incluyámonos todos. Ustedes como ovejas también son ayudantes y nos metemos todos en este cuento. Entonces, desprecia a los mensajeros de Dios, porque el poder del Espíritu Santo oculto en todos nosotros, es decir, en nosotros vive, pero no se manifiesta como muchos quieren, con el poder, un poder milagroso, que yo vea pues que hace milagros, que hace sanidades, así es que lo quiere la gente ver hoy en día. Pero es que el poder de Dios está precisamente en que transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón, nos cambia. Ese es el poder del cual mucha gente no quiere entenderlo, quiere ver es el milagro o el hecho portentoso. Pero aquí todos tenemos realmente el poder del Espíritu. Como Pablo, el poder del Espíritu o el poder del Evangelio es que se predica y ese mensaje transforma a la gente. No es tanto el milagro lo que transforme a la gente. Ese era el problema con los sabios. Ellos querían demostraciones materiales, apoteósicas del poder del Evangelio, pero el poder del Evangelio para ellos era ridículo porque era cambiarle el corazón, y a ellos no les importaba eso. Como tema, en esta parte que he venido mirando, encuentro que Dios nos llama a exhortar a los super espirituales o a los inflados y a enseñar que todo viene de Dios. Y por eso Pablo hace desde el versículo 8 hasta el 13 un gran contraste. Y ese contraste es entre inflados y desinflados. Ya leímos el texto desde el 8 hasta el 13 y presenta entonces una imagen, trabaja con muchas imágenes. Una imagen que presenta ya es que Dios a los apóstoles, a los predicadores de ese primer siglo, de esa época de él, los tenía como prisioneros de guerra. Esa es la imagen que él presenta. Y dice, Dios nos puso como prisioneros de guerra. Al final de un desfile militar, sentenciados a muerte. Y el trasfondo precisamente de esa imagen, que son sentenciados
o prisioneros de guerra es precisamente la imagen de los gladiadores en esa época del mundo romano, donde los gladiadores en la arena, eh, al presentar un espectáculo de entretenimiento a la gente, se mataban entre ellos mismos. Entonces llevaban así a los apóstoles, a los primeros predicadores. El ayudante de Dios, el pastor o el apóstol como Pablo, el mundo lo consideraba un criminal. Esa era la imagen que tenía precisamente del pastor o del ayudante de Dios o del administrador. Y Pablo aclara eso, el administrador es el que hace la obra del Señor, sirve la palabra, aconseja, orienta, pero el mundo lo veía eso como un criminal, como un prisionero de guerra y como un criminal al cual mataban para calmar la sed de toda la turba, de toda la gente, porque querían los espectáculos. Eso era lo que se manejaba precisamente en ese momento como cortina de humo, como las cortinas de humo que hoy lanzan los gobiernos frente a situaciones de crisis para olvidarse un poquito de los problemas mayúsculos de la nación. Entonces, entretienen a la gente con shows, el fútbol, los espectáculos gratis y toda una serie de cosas que en un momento se dan para desorientar a la población y entretenerlos mientras el problema sigue creciendo. Eso sucedía con los pastores o con los cristianos en ese momento. Esa es la imagen que coloca Pablo. Eso era un desfile militar y realmente era muy doloroso ver cómo eso se daba. Y es la condición que le está diciendo, así nos están tratando a todos nosotros, los, los que estaban en ese momento iniciando la propagación del Evangelio. También presenta un contraste entre lo que es el orgullo de los corintios, porque eran muy orgullosos, porque sabían mucho, al fin y al cabo tienen una ascendencia griega, y nuestra mentalidad nuestra aquí en Occidente, que comprende pues Europa, gran parte de Europa y comprende todo el continente americano, es el pensamiento occidental, y el pensamiento occidental viene desde los griegos y es muy, digamos, en el concepto de ellos son de dedo parado en todos los aspectos. Y frente a la humildad de los apóstoles, era un contraste muy fuerte. Ellos decían, ustedes son insensatos, le decían a los apóstoles, son insensatos por hablar de Cristo. Nosotros somos prudentes, no hablamos de Cristo, hablan de sus cosas. De pronto es algo parecido con nuestra realidad. Algunos creyentes en la iglesia, en su casa, no saben que son creyentes. Se ha encontrado uno de estos casos donde hay creyentes en la iglesia que no sabe nadie, solo esa persona que es creyente, el resto nadie sabe que es creyente, porque le da miedo, porque no quiere demostrar que sí lo es, y participa precisamente de la sabiduría del mundo. Muchos nos consideran insensatos y tontos por predicar el Evangelio. A mí me lo han dicho en más de una ocasión, ya ahora no es tanto, pero me lo han dicho en algunas ocasiones. Mientras que los sabios, aquellos que lo dicen, que le dicen a uno tonto, que le han llegado a decir a usted tontos, no hablan del Evangelio, o hablan de un Evangelio secularizado y hablan de un Evangelio humanizado como ayudar a los necesitados, que eso es bueno y eso hace parte también de la obra social de la iglesia, pero no es el Evangelio es salvación. Entonces mucha gente ha confundido el Evangelio, que es salvación, con el Evangelio ayuda económica, y eso es totalmente distinto. Aquí en esta iglesia alguna vez alguien predicó y habló sobre el pecado del homosexualismo y del lesbianismo, y entonces esa persona que era crecida aquí en la iglesia y conocedora de la palabra del Señor se escandalizó, pues, que porque se dijo el nombre de una persona que abiertamente y públicamente lo había declarado así, y que se declaró así y se casó públicamente a través de medios en su relación lésbica, y entonces esa persona que estaba acá se ofendió y que no se puede predicar así de esa manera, que abiertamente, porque si viene una persona en esas condiciones, entonces ¿qué va a pasar? ¿Que se va a ofender? No. O sea, se trata de secularizar y de humanizar el Evangelio. No, el Evangelio no es eso, hermanos amados. Al pan, pan y al vino, vino, si se puede decir así. Saberlo presentar, sí,
pero no podemos amordazar al predicador, no podemos colocarle florecitas donde no está el Evangelio con flores. El Evangelio es para transformar y hay que predicarlo como hay que predicarlo, sin causar ofensas, eso sí, sin causar ofensas en el sentido de humillar u ultrajar a personas, pero si hay que predicar lo que es pecado como tal. Entonces los dos hermanitos se fueron de acá porque se había hecho eso. Algunos en la iglesia actual andan como inflados en esta misma condición. Inflados, pensando que poseen un poder extraordinario de sabiduría y de dones, y entonces vienen y dicen, así no se puede predicar, así no es como se predica. Pero también hay que ver que hay líderes cristianos, pastores o iglesias, donde los cultos son un espectáculo para entretener. Y eso no funciona para la vida espiritual. No funciona, arrebátele al diablo, eso no funciona. No funciona, declare con su palabra, eso no funciona. Eso no funciona, hermanos amados. Funciona es la palabra de Dios en el corazón de la gente. Porque cuando usted dice arrebátele al diablo, ¿qué? Por Dios, ¿dónde está el poder suyo para arrebatarle al diablo y qué le tiene que arrebatar al diablo? ¿Dónde está el poder suyo para declarar y declaro en el nombre de Jesús que no tengo ninguna enfermedad? Declaro en el nombre de Jesús. ¿Qué poder hay en esas palabras? Esas son teologías muy baratas que se desbaratan en cualquier momento cuando usted tiene una crisis y empieza a declarar si tiene una enfermedad terminal, que usted no tiene la enfermedad terminal y no se le quita la enfermedad. Entonces, ¿dónde queda ese decreto? Arrebate la salud. No. Entonces, esos son los mensajes que no podemos dar en la iglesia y son los mensajes que yo siempre le insisto a usted, no siga con ese cuento de palabrita, arrebátele, declare. No, por Dios. Que el poder está en las palabras, no, el poder está en las palabras. ¿Qué quiere decir? Eso es un proverbio, se los he explicado. Ese proverbio quiere decir lo que usted diga, eso va a ofender, eso va a tener una reacción, buena o mala. El poder está en las palabras, quiere decir, si yo estoy humillando a alguien, si yo estoy exalzando a alguien y si lo estoy haciendo con honestidad, eso va a causar un efecto en la persona. Eso es lo que quiere decir. No que porque yo diga en las palabras está el poder, entonces ya, mejor dicho, si eso fuera así, hermanos amados, de hace rato, no tendríamos este gobierno. Si es así, hace rato la guerrilla ya se habría acabado. Si eso fuera así, hace rato, hermano, usted ya tendría trabajo, porque usted declara que tiene trabajo y ahí mismo se le llegan las empresas a contratarlo. O sea, seamos lógicos, por favor, lógicos, por favor. Entonces, quieren un evangelio secularizado, que no se hable del pecado. El pecado hay que contarlo, el pecado hay que decir que es en lo que se está fallando. Si usted miente, hermano amado, usted está en pecado. Esas son las cosas que hay que ver. Si está en adulterio, está pecando. Son las cosas que hay que contar como tal. Entonces, por favor, no secularizar ni hacer humanista el culto, no, no. El evangelio es salvación. Y ese es el poder, salvación. Me transformó mi forma de pensar para agradar a Dios, no para agradar a la carne. Otra imagen que se presenta aquí Pablo es la de los sabios honorables. Viven envueltos en su propia gloria y los apóstoles o los pastores viviendo como despreciados. Sigue describiendo la condición. Así como allá, es probable que acá en la iglesia actual, no en esta, sino en la iglesia actual, haya creyentes que actúan como si tuvieran una aureola rodeando sus cabezas, con personas que se les hacen reverencia, que reciben sus enseñanzas sin discusiones. Sí, es que lo que diga el pastor tal, eso es verdad. No, no. Yo les he dado la libertad a ustedes, me pueden criticar mis predicaciones, puede venir conmigo y sentarse y decirme, no es así, y yo tranquilamente, en cuanto a la palabra, yo no tengo ningún problema en sentarme con usted y decirle, hablemos. Si a usted no le parece que la enseñanza es correcta, listo, argumenteme desde la escritura y nos sentamos y argumentamos desde la escritura, no desde la experiencia personal, ni desde lo que dice tal pastor, ni desde lo que dice tal congregación, ni de lo que dicen en enlace.
No, eso no se lo voy a admitir. Admito lo que sea desde la escritura, nos sentamos. Que el pastor tal me dijo tal cosa. No, no, no me importa. ¿Qué me dice aquí la escritura? Basémonos en el texto bíblico, por favor. No vivamos nuestra vida cristiana basados en lo que dijo el pastor tal. No, porque es que el pastor tal pudo haber dicho que el caballo es blanco, pero yo leo acá y dice el caballo es negro, pero sigo creyendo lo que me dijo el otro pastor, que es caballo blanco, pero aquí en el texto me dice es caballo negro. Entonces, ¿a qué creo yo? Lo que dice la escritura. Sí, entonces en ese sentido hay muchos que, mejor dicho, fue lo que dijo ese pastor y es lo que, mejor dicho, ese es el papa de esa iglesia. Y no, no es así, hermanos amados. Usted tiene que también ser consciente, leer con conciencia, con razón y no tragarse el cuento de todo el mundo, por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero dígame en algo porque me asusta. Ah, bueno, listo. También emplea la otra imagen, los apóstoles padecían hambre y sed. En contraste con los corintios, que parecían haber llegado a un estado de superioridad, de espiritualidad y de una posición material muy segura, pues al fin y al cabo como que tenían eso y entonces se sentían muy seguros con lo que tenían, hermanos. Hoy tenemos un chasquido de Dios y desaparece lo que tenemos. Hoy tenemos buena salud y en este momento me puede dar algo así raro y pum, caer aquí y ya. O sea, es que nada, no, no, por Dios, hermanos, seamos dependientes del Señor y entendamos todas estas cosas. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar. Nada. A ver, ¿cuántos han tenido en su vida cosas y han codiciado cosas y han peleado con la familia que porque esto es mío, que esto es aquello, y se muere? ¿Y con qué se va? Se va con lo que le ponga los dolientes. Ni siquiera puede escoger lo que se vaya a poner. Y el ataúd es hasta prestado. No se lleva nada. Así que los apóstoles sí sufrían bastante, hambre, sed, es decir, en cuanto a su alimentación en sus viajes, ellos a menudo sufrían eso, hambre y sed, sus vestidos, dice acá escasamente, es decir, sus vestidos raídos, de pronto feos, sus sandalias, es decir, en esa parte, de una u otra manera, pues no tenían como toda la comodidad, pero también en muchos casos era porque habían decidido en un momento dado salir sin nada a predicar. Hay otra cuestión y es que él emplea allí que eran abofeteados. Eso es una exageración, ¿cierto? Eso se llama en la escritura hipérbole, es decir, que son abofeteados, que son golpeados con puños, que son azotados con látigo. En cierta manera es una exageración, es una hipérbole, pero sí se vio de todas maneras. Es decir, fueron maltratados. Bofetadas, golpes, azotes, era lo que estaba reservado para los esclavos y así eran tratados ellos. Ese era el castigo físico que recibían precisamente los que predicaban la palabra de Dios. Y Pablo comenta que a él le pasó realmente. Él dice, no tenemos morada fija. Entonces la condición del inicio del Evangelio y predicando Pablo no fue nada fácil. Y era como su vagabundear, era un vagabundear, pero ese vagabundear no era algo de vagar sin propósito como la que vemos de los vagabundos en la calle actual, no, era un abandono deliberado de las comodidades por causa precisamente de predicar el Evangelio. No tenían esas comodidades, sino que salían a predicar la palabra. Lo otro que dice acá es que se fatigaban trabajando. ¿Y por qué se fatigaban trabajando? Porque es que para los griegos un ejercicio de manos, de coger con las manos a trabajar alguna cosa, la carpintería, lavar loza, hacer algo con las manos, eso era un desprestigio, eso era para la gente incapaz de pensar, eso no, los griegos eran los únicos que podían pensar. Es que vienen de Sócrates, Platón, Aristóteles, hermanos, entonces eso era una cuestión impresionante, pues la altura del pensamiento, a esa gente le pagaban para que pensara. O sea, estos pensadores no es por algo innato, es algo innato sí, pero podemos decir que a todos ellos la cultura les pagaba para que pensaran.
y su vida se dedicaron a eso, a pensar, y ellos vivían de eso, de pensar y de argumentar. Entonces eso se fue inyectando a través de todas las generaciones. Entonces el que pensaba era muy intelectual y no podía ir a, no, es que no era capaz de coger ni este tarrito y ponerlo en otra parte, porque ese era un trabajo para, para obreros, pues ellos eran los intelectuales. Entonces por eso Pablo dice, no, yo trabajo sin fatiga, pero se está refiriendo a que está predicando el Evangelio. Entonces él utiliza todo este sarcasmo para hacerlos avergonzar. Como creyentes, como creyentes, aunque nos maldigan, yo no sé si a usted lo han maldecido, nosotros debemos bendecir, bendecir si nos maldicen. Aquí no podemos aplicar ojo por ojo, diente por diente. O yo no sé si usted aplica ese dicho, ojo por ojo, diente por diente, siendo cristiano. ¿Usted qué? ¿Lo aplica o no? ¿No lo aplica o sí? Cuando lo maldicen, ¿usted maldice o bendice? A veces, ¿cierto? O uno no puede maldecir ni hacer nada malo, pero cuando le pasa algo malo a esa persona, uno dice, ay, qué fresquecito el que siento. No decimos nada, pero, uy, pero qué aliento el que fresquecito el que siento tan bueno. Y a mí me gusta mucho ese texto bíblico de mía la venganza yo pagaré. Yo, ay, qué bueno, no, yo no me voy a vengar, por el Señor sí le va a dar duro. Ah, me trae una satisfacción. Entonces, a veces uno, eso pues lo estoy diciendo porque uno piensa todas estas cosas. Humanamente no me alegra, pero ay, qué fresquecito, ¿cierto? Pero sí se burlan de nosotros, se burlan de ustedes por ser cristianos evangélicos, o ya no se burlan. Todavía, ¿cierto? Bueno, nos miran con desprecio, a veces, ¿cierto? Deseamos el bien de quienes nos hacen lo malo, la vida imposible o no. A veces también, no siempre. Nos persiguen de alguna manera, pero soportamos. Al ser maltratados, tratamos de mantener la calma sin desalentarnos y llegar al deseo de la venganza. No podemos tener eso en nuestra vida. Así que cuando somos objetos de calumnias, respondemos ¿cómo? Con amabilidad. Debemos de responder con amabilidad, con justicia. No todos somos iguales y no nos colocamos con una violenta refutación. A veces es mejor callar o con empezar ahí a tirar indirectas, también el vainazo, mejor como que tratemos de no responder de la misma manera, porque entonces en ese lado yo sí tengo algo y me lo ha enseñado mi esposa, es no se iguale en ese sentido de la ultraje, ¿cierto? Pues no se haga igual a la otra que me está maltratando, que está siendo grosera, que está siendo vulgar, no se ubique en la misma posición, pues. Y eso sí es verdad. ¿Ah? Más mal quedamos nosotros que ellos. Entonces también como tratar de ubicarnos. A veces nos sentimos humillados y rechazados, pero el problema, hermanos, no solamente nos sentimos humillados y ultrajados a veces por los inconversos, sino también por el que está convertido en la iglesia, por ese inflado que está en la iglesia. Ay, Dios mío, a veces nos tratan como la escoria del mundo, la escoria o los desechos. Finaliza Pablo diciendo allá como los desechos o la escoria. ¿Y qué es eso? La escoria es todo lo que queda después de que usted limpia, por ejemplo, limpia el fogón por encimita, pero usted empieza a coger las rejillas, la parrilla y todo, y verá todo lo que hay por allá guardado. ¿Sí o no? Encuentra la natica de la leche, el frijolito, pedazo de carne, hasta las cucarachitas ahí metidas, esas monitas. Todo eso lo encuentra, entonces eso es la escoria. Después de que limpia, vuelva y limpia y quita y verá todo el mugre que hay por ahí guardado. Es eso, él dice, eso somos nosotros para el mundo, escoria, desecho. Y eso es fuerte, hermanos amados, todo lo que Pablo dice acá, uno lo lee como sin interés y no, eso es muy fuerte cuando usted está ubicado en una situación de esas. Yo no sé hasta dónde, cuando yo estaba haciendo la maestría, yo no sé, y meditándolo en esto,
No sé hasta dónde fue un maltrato o no fue un maltrato, porque a mí la, la Facultad de Teología me pidió una carta donde yo, por ser pastor evangélico y ellos católicos, sacerdotes católicos, me decían que yo debía hacer la carta y yo me demoré todo el tiempo y después, oiga Javier, usted está por ahí como haciendo el loco con la carta y la carta tenía que decir que yo no me iba a meter en discusiones teológicas con ellos. Yo no sé hasta dónde eso fue un maltrato, no sé hasta dónde fue algo de persecución, no sé hasta dónde meditando sobre este asunto. Pero yo tuve que hacer la carta pues diciendo, no, yo en los asuntos teológicos católicos no me voy a involucrar. Y la verdad pues no tenía que involucrarme porque yo tenía que trabajar mi asunto sobre Apocalipsis y punto, sobre ese asunto. Pero es pensando uno, cuando uno mira esto, bueno, qué forma tan disimulada de pronto decirle, no me interesa lo que usted piense. Puede ser. Ahora, después de todo eso, entonces él hace todo ese contraste entre los inflados y los desinflados. El desinflado es aquel que reconoce que nada tiene de sí mismo, que todavía tiene hambre y sed de justicia, que todavía es un hijo de Dios y que sigue dependiendo de él. Los inflados son los que no tienen hambre y sed de justicia, que son súper espirituales, que Dios es su ayudante, que son muy sabios en la Biblia, que se la conocen toda. Y luego pasa de ser de ese concepto del contraste entre inflados y desinflados, pasa a hablarnos de somos padres espirituales. Y es donde él dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Entonces, observemos en ese texto, desde el 14 hasta el 16, observemos dos aspectos. Uno es que el avergonzar puede destruir o también ser constructivo. No sé hasta dónde lo pueda usted mirar. Porque hasta ese momento Pablo lo que está haciendo es un sarcasmo a los inflados. Y de esa manera está diciendo, los estoy haciendo avergonzar. Aunque él entra de una diciendo, no escribo para avergonzaros, no. El objetivo era avergonzarlos realmente. Ese era el objetivo. Entonces, avergonzarlos para que se desinflaran de su orgullo, de su espiritualidad y no se creyeran más que el mismo Jesús. Y para que enmendaran su comportamiento. Entonces, la sátira era en ese sentido, desínflese, mírese a sí mismo y empiece a tener un buen comportamiento. No se crea el super espiritual, no se crea que si no va a la iglesia, entonces no va a funcionar la iglesia, no. Es que la iglesia no es la que dirige un hombre, la iglesia la dirige Cristo, y desde que se predique la palabra, entonces puede faltar el pastor y la iglesia va a permanecer, porque lo que se está predicando es a Cristo, la palabra, no emociones, no declare, no decrete, no, ese tipo de cosas no funciona. Se muere el pastor y como toda la vida se la pasó decretando y amarrando al diablo ¿cómo es? Arrebatándole al diablo, entonces cuando se muere el pastor o se va a la iglesia porque no le va a funcionar eso, pero cuando se predica la palabra sí funciona. Entonces ahí los padres espirituales, que somos todos nosotros, es lo que tenemos que enseñarle a la iglesia, para cuando ya no esté, siga confiando en la escritura, siga confiando en Dios. Entonces, él los ubica de simple semico y cree de una manera, como lo estaba exponiendo él allí, que ellos sí ya están avergonzados, están avergonzados. Y si no están avergonzados, más adelantico, por allá en el capítulo 6, él les dice, venga, ¿es que acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio? Pues ustedes son muy sabios. Es que no hay ni siquiera uno entre ustedes que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos problemas, unos litigios entre ellos mismos y no los estaban resolviendo, sino que estaban yendo a los tribunales. Entonces les dice, venga, y ustedes pues no son disque tan sabios. Y si son tan sabios, ¿por qué no son capaces de resolver ese problema de chismes? Tienen que irse hasta los juzgados. No son pues disque muy sabios, entonces resuélvanlo acá mismo. Entonces mira que la ironía es muy fuerte. Si se creen pues tan súper espirituales y tan sabios, entonces resuelvan este problemita, eso no es nada. Y lo tienen que llevar allá donde un juez. Entonces lo sigue trabajándole al asunto. Y al final de la carta le dice la verdad, les dice la verdad,
que puede ser una verdad muy actual, y es que dice, vea, en la iglesia hay mucha gente que ni siquiera conoce a Jesús, va a la iglesia y ni siquiera lo conoce, y ese es un problema real también en la actualidad. Muchos vienen a la iglesia y no conocen al Señor Jesús. Así que, tras gordos hinchados no cambian. Entonces, el otro aspecto que él también trabaja acá es que hace mucho énfasis en la metáfora de la crianza de los hijos, y ahí es donde dice, ustedes son para mí como hijos, y ahí es donde entra la idea de padres espirituales, porque él les dice, venga, es que ustedes son para mí como hijos, yo soy para ustedes como un papá, y uno aplicando eso en la actualidad es la verdad también. Tenemos que decir que los que son papás, ustedes van a dejar de ser papás toda la vida, mamás, no, ¿cierto? Ser papá o ser mamá, eso es para toda la vida, así sus hijos estén grandes. ¿Ah? Así se enojen como se enojen y hagan lo que hagan, usted siempre va a seguir siendo el papá. Eso es lo que le dice Pablo a ellos. Vea, así ustedes me maltraten, me causen divisiones, no me crean, yo sigo siendo el papá de ustedes. ¿Por qué? Porque es que yo les puse el fundamento del Evangelio. El fundamento de los puse yo acá, les prediqué Cristo. Así se vengan contra mí, es lo que les está diciendo. Entonces, aplicando eso a la actualidad, la paternidad sabemos que es para esos hijos que está levantando ese papá, son autoridad, paciencia y actitud de perdón. Tres cositas que se pueden ver ahí en Pablo: autoridad, paciencia y perdón. Les perdona a esos pelados que estaban ahí en la iglesia, a los cuales levantó, que se están yendo contra él. Entonces, acá podemos hablar de padres espirituales que nos han dirigido mediante la palabra de Dios. Los pastores somos padres espirituales para ustedes, ustedes son padres espirituales para mucha gente también, en su casa, en su trabajo, donde se encuentre, son padres espirituales. Entonces, como padres espirituales, imitemos a Cristo. Esa es la responsabilidad que Él nos dice que debemos de hacer. Imitemos a Cristo, como Él dice, imítenme a mí, imítenme a mí. Entonces, como padres espirituales, reitero, imitemos a Cristo para que nuestros hijos espirituales nos copien. Porque si imitamos a Cristo, los padres espirituales, entonces los hijos espirituales nos van a imitar. O un papá, cuando hace algo, por lo general no es imitado por su hijo. ¿Usted qué dicen? Cuando está muy pequeño empieza a imitarlo, ¿cierto? Hace exactamente todo. Le gustan las mismas cosas que le gusta al papá. Entonces, es eso, imitemos a Cristo para que nuestros hijos espirituales nos imiten. No podemos desligarnos nosotros como padres espirituales de lo que enseñamos de la práctica. No podemos desligar eso. Nunca va divorciada la teoría evangélica con la práctica evangélica. No. Entonces, Pablo les dice, ustedes han tenido muchos tutores, es decir, muchos que los han dirigido, que los han acompañado en el caminar del cristiano. Ellos colocaron los cimientos, pero yo coloqué el fundamento. Comenzó la iglesia. Todos merecemos respeto, es lo que le dice Pablo a ellos, todos merecemos respeto. Y lo último que Pablo plantea acá, desde los versículos 17 hasta el 21, es que Dios se ocupa de los desinflados. No se sabe nada de la visita de Timoteo, porque él envía a Timoteo, porque él no podía ir en ese momento. Timoteo se convirtió a Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo, y ya para el segundo viaje misionero, Pablo lo reclutó, vio que era un buen hombre, un buen elemento, y era la persona de confianza de Pablo. Entonces manda a Timoteo a semejante iglesia, donde todos los dones espirituales, pero también todos los pecados. Mire, los inflados en la iglesia, en cualquier iglesia, los inflados, los hinchados, los que saben más que el mismo pastor, mejor dicho, lo mejor de lo mejor, no tienen problema en hablar a lo grande, no tienen problema en hablar a lo grande, así como lo hacen los niños, pero no pueden respaldar sus palabras con su andar. Su religión es solo de palabras, porque si usted los empieza a observar, no hay nada en el cambio en su vida, transformados por lo general.
Esa es una característica de los inflados. Muy espirituales, pero en la práctica va a haber uno lleno de pecado, un hogar destruido, una vida desastrosa. Corintios era una iglesia con todos los dones espirituales, como también con todos los pecados. No obedecían. Y Pablo recibió por allá el chismecito de un hermano espiritual y le dijo: Pablo, aquí hay un problema grande. Entonces, donde él escribe la carta, ya la había escrito antes, esa carta se perdió, pero aquí escribe esta que queda. Y Pablo le dice a ellos: vea, yo a esta iglesia no les he dado más ni menos que a las otras iglesias. Les he dado lo mismo. Ustedes no son más avanzados ni más espirituales que los demás, por eso no tienen el derecho de mirarse aquí como novedosos o estar a la vanguardia, tecnología de punta en todo. No. Los inflados eran ese grave problema y eran los que se encargaban de estarle creando este problema de mal ambiente a Pablo, porque ellos estaban diciendo: Pablo no está viniendo acá. Entonces, como no estaba yendo porque no había podido ir, entonces decían: él no viene, y como no viene, entonces es que no está interesado en esta iglesia, y todo lo que prometió es mentira. ¿Y usted cree que eso sucede en la actualidad en alguna iglesia donde llega a faltar algún pastor por alguna situación personal? ¿Qué comienza a decir la iglesia? No, ese pastor no volvió por acá. Mire, está poniendo a los líderes. Eso comienza un chismerío impresionante. Cuando el pobre pastor lo que tenía era una dificultad de salud, una dificultad distinta, y no podía asistir y confiaba en los líderes que estaba poniendo. Pablo envía a Timoteo porque confía en él precisamente. Entonces, él dice: vea, cuando yo vaya les voy a conocer la palabrería, a ver qué es lo que tanto tienen ustedes, a ver los resultados. Es que el reino de Dios no consiste en cosas materiales, sino en que en el corazón esté Dios. Así que para ilustrar ya en esta parte final, una cosa sencilla: el tránsito en la ciudad nos insta a todos a usar el cinturón de seguridad. Algunos no lo hacen. Entonces, cuando no lo hacen y lo ve el tránsito, hay infracciones. ¿Sí o no? Hay castigos. Entonces, ¿con qué objetivo pongo esto? Así que, como queremos que Dios nos haga sentir su presencia en la iglesia, finalizo con lo que dice Pablo. ¿Cómo quiere usted sentir la presencia de Dios? Porque Pablo dice acá: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Él les dice: ¿ustedes cómo quieren que yo me aparezca allá? ¿Para darles fuerte, es decir, regañar y poner en orden todo esto? ¿O van a organizarse antes de que yo llegue? Dios se encargará de los inflados. De eso téngalo por seguro. De los que se creen súper espirituales y se tendrán que someter a Dios. Quizá para muchos sea humillante, pero ahí está la valentía. Así que mire su situación en la iglesia, mi hermano, cómo está. Organícese. Mire cómo está su situación espiritual frente a la iglesia, frente a su familia, porque se creen muy súper espirituales en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con la familia que está ahí alrededor, y están ellos viendo que usted no es ningún súper espiritual. ¿Será ese el caso de algunos que maltratan, humillan en la casa porque saben, porque ganan más, porque traen más dinero, porque aportan más, porque la dote es mucho más grande, todo el cuento pues, y humillan y ultrajan como la situación en casa también? Así que, mis hermanos, para mí no es fácil ser pastor, no es fácil, pero es una experiencia muy bonita porque es un aprendizaje de fidelidad al Señor a pesar de, como dice, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, 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 a
que muchos pueden criticarlo a uno, o uno no puede hacer siempre todas las cosas. Lo maltratan a uno, le dicen basura, le dicen desecho. Incluso eso no tiene ni tanto sentido. Lo más doloroso es que incluso los mismos hijos espirituales a uno le destrozan el corazón. Eso es lo más duro en el pastoreo. Pero a la final, hermanos amados, finalmente los siervos de Dios, dice Pablo acá, merecemos respeto, obediencia y respaldo en oración. A eso es lo que él concluye en estos 4 capítulos para iniciar el capítulo 5, donde va a entrar a resolver una infinidad de problemas. Este es un problema grave y comienza a resolver otros asuntos. Así que mi hermano, incline su cabeza y oremos al Señor. Oremos para que no haya más divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Oremos para que construyamos con buenas actitudes. Oremos, hermanos amados, para que ninguno de nosotros diga, ya reino espiritualmente, soy tan súper espiritual. No, ¿qué cosa? Dios es mi ayudante prácticamente. Piense qué cosas ha hecho, qué cosas le han hecho pensar que usted todavía no reina. O sea, no se considere súper espiritual. Ninguno de nosotros está reinando, ni ninguno de nosotros es más espiritual que el otro. Todos tenemos hambre y sed de justicia. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Piense, hermano amado, también en lo que tiene y no tiene y dele gracias al Señor, porque todo lo que tenemos, el talento, las habilidades que perfeccionamos en la universidad o en la práctica y los dones que Dios nos da con los cuales nos usa, todo eso es de Dios. Nada es de nosotros. Entonces, ¿para qué ufanarnos con lo que no es de nosotros? Y más bien darle la gloria a Dios. Todo viene de Dios. Permítame preguntarle y finalizo con esto. ¿Será que todavía usted piensa que no tiene hambre y sed de justicia y que no necesita de nadie? Pablo dice otra cosa acá en esta palabra. Sí necesitamos de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.